¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Listo para lo que Dios quiere decirte? ¿Listo para que el Señor llene cada espacio de tu vida? ¿Sí? ¿Seguro? Esperen que guardo el látigo, lo saco, no sé qué hacer. Qué gusto estar con ustedes en este mediodía. Qué gusto poder estar en casa. La semana pasada tuve el privilegio de poder ir a predicar a otra iglesia. Y fue muy lindo poder compartir con otra gente. Pero yo decía, cuánto extraño mi Ilumina. Y hoy poder estar aquí, poder estar de nuevo con mi iglesia. Qué hermoso, qué gozo, cuánto me deleito en la alabanza, en ver a cada uno, en ver a este salón lleno por la gracia de Dios. Hace calor, ¿verdad? En la reunión de las 10, ¿qué crees? No hacía calor, porque éramos unos 50, 60. Así que si quieres venir cómodo, te invito también que puedas venir al servicio de las 10, porque más aires no vamos a poner. Tenemos los 3 aires a todo lo que da. Te invito a que podamos orar y podamos adentrarnos en lo que va a ser el sermón del día de hoy. Padre, gracias, porque hoy podemos pedirte que nos llenes. Gracias, Señor, porque hoy podemos descansar y venir a vos, Señor, como somos, con lo que hay, sin pretender algo, sabiendo de que estamos a tu merced, Señor. Y hoy no es la excepción. Por eso, al abrir tu palabra, Dios, te pido que me permitas explicarla de una forma que sea clara, entendible. Que me permitas, Señor, mostrar a Cristo, mostrarte a ti, Señor. Señor, yo reconozco mi incapacidad para poder acercarme a tu palabra y darla de una forma acertada, pero sí conozco tu capacidad, Señor. Y tu poder, Dios. Sobre todo conozco tu poder, Señor, que sé que vas a hacer y puede hacer cosas que yo ni conozco ni sé. Al acercarnos a ti, Señor, pedimos tu intervención y tu voz. En nombre de Jesús, amén. Hace unos meses atrás, cuando estábamos en el local anterior, sé que a muchos de los que están aquí hoy no les ha tocado el otro local, pero aquí llevamos apenas desde enero. Y en el otro local anterior hicimos una pausa, estábamos estudiando el libro de Lucas. Ya llevamos como 2 años eternamente por los siglos de los siglos estudiando el libro de Lucas. Y vamos a retomar luego de la serie de Gálatas y de elementos que tuvimos, que era tan importante poder tenerla. Vamos a retomar con nuestra serie de Lucas. Lucas capítulo 16, vamos a estar viendo hoy del versículo 14 al 18. Así que si tienes una Biblia, enciéndela, ábrela. Y vamos a leer los versículos del día de hoy. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y Jesús les dijo: ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Versículo 16. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen que un ápice de la ley deje de cumplirse. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido comete adulterio. Como te decía hace unos meses atrás, veníamos estudiando el libro de Lucas y nos quedamos en los 13 versículos anteriores a los versículos del día de hoy. Nos quedamos en Lucas 1 al 13, 16 del 1 al 13. Te quiero comentar rapidito de qué hablamos, de qué trató ese sermón, para que puedas entrar en contexto de lo que vamos a ver hoy. Estábamos viendo hace unos meses que no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Eso es lo que dice Lucas del 1 al 13. No puedes servir a Dios y no puedes servir a las riquezas. No lo puedes servir a los dos al mismo tiempo. O sirves a uno o le sirves a otro. Y veíamos que cuando amamos a Dios, las riquezas, en lugar de controlarnos, se transforman en una herramienta que sirve para los propósitos del reino de Dios. También veíamos que cuando amamos a Dios más que a las riquezas, la fidelidad es un hecho. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo entonces puedo saber a quién sirvo? Si le sirvo a Dios o a las riquezas.
Y veíamos un principio clave para poder entender a quién le servimos. Y el principio es, ¿te sacrificarías a diario por el bien de Cristo, su iglesia y su reino, o te sacrificas a diario por las riquezas? O es uno o es el otro. Y ahora llegamos al pasaje de Lucas 16, 14 al 18, donde podemos ver explícitamente cuál era el corazón de los fariseos que estaban escuchando las enseñanzas de Jesús. El problema que estos fariseos tenían era que estaban buscando más las riquezas que servir a Dios. Por eso Jesús estaba abordando eso, diciéndole, hey, tú no puedes servir a Dios y a las riquezas. Jesús conocía el corazón y lo que estaba haciendo era exponer el corazón de ellos. Y en estos versículos que acabamos de ver, que acabamos de leer, se nos explica la manera en que los fariseos reciben esta enseñanza. Si estás anotando, nuestra idea central del día de hoy va a ser, no puedes engañar a Dios justificando que le sirves cuando en realidad sirves a otro. No puedes engañar a Dios justificando que le sirves cuando en realidad sirves a otro Señor. Su ley es inmutable, su ley no cambia. Y nuestro primer punto es, Dios conoce tu corazón y no puedes esconder lo que hay en él. ¿Qué crees? Dios lo ve absolutamente todo. Dios conoce qué piensas. Dios conoce qué haces. ¿Sabes qué? No lo puedes esconder. No, a Dios no se le escapa nada. Dios todo lo ve. Versículos 15 y 16 dice, los fariseos que eran amantes del dinero oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y Jesús les dijo, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Yo sé que el día de hoy vemos a los fariseos como la basura más grande que existe en la Biblia. Pero los fariseos en ese entonces no eran la basura más grande que había en la Biblia. Al contrario, eran los maestros de la ley. Eran los meros. ¿Sí? Mero, se dice en México. Ellos eran realmente personas admirables. Personas que si vos querías ver cómo agradar a Dios, tenías que ver la vida de un fariseo. Entonces Jesús llega a esta gente impecable, a esta gente realmente relevante, importante, espiritual, y les dice, ustedes sirven a las riquezas. Es abominable lo que ustedes hacen delante de Dios. Y los fariseos, imagínate, ¿cómo? Para. O sea, yo diezmo de las riquezas que tengo, doy mi diezmo, guardo el Shabbat, cumplo la ley. Y Jesús muestra cómo es que esta gente recibe esta enseñanza. Primero, ridiculizaron perversamente la enseñanza de Jesús. Hay una expresión en el griego que dice que hicieron, así, ridiculizándolo. ¿Qué viene a decir esto? Y dos, creyeron ser justos por su piedad disfrazada. Un disfraz de piedad tenían. Un disfraz de que ellos sí eran excelentes. Como no podían contradecirle, no podían rebatir el argumento de Jesús, no podían tirar abajo lo que él estaba diciendo, simplemente se burlaron. Yo me imagino que decían, ¿qué va a saber este de finanzas? O sea, velo cómo está vestido. Se sabe que no trabaja. O sea, es pobre. Y los que le siguen también son pobres. ¿Qué puede venir a hablar este de finanzas? ¿Qué puede venir a enseñarnos a nosotros los excelentes? Como si la mayordomía, como si las riquezas y la piedad no fuesen compatibles, pensaban. Como si no diéramos a Dios el diezmo. Yo pienso que lo ridiculizaron de tal forma por el aspecto que Jesús tenía, por lo que Jesús decía, pero no podían argumentar en contra. Ellos estaban teniendo malos negocios, recibían riquezas de una forma injusta, de una forma que no era bíblica, y de eso estaban diezmando. Y ellos se jactaban de que diezmaban. No veían lo mal que estaban haciendo. Los fariseos malentendieron las bendiciones de Dios. Pensaron que la riqueza de una persona era bendición de Dios como premio a su conducta justa.
olvidaron completamente de que había gente en el Antiguo Testamento de que no fue rica y también fue muy bendecida. Esto es lo que quiero que te quedes para empezar. Para empezar, porque hoy hay mucho. Recién cantaba, lléname, Señor, quiero más de ti, te vengo a adorar. Ok, ahí te va. No siempre la abundancia económica es bendición de Dios. No siempre la provisión de bienes materiales, posesiones, viene de parte de Dios. A veces, no digo que es malo, no digo que no sea algo con lo que nosotros podamos utilizarlo para bien. No, sí podemos. Pero a veces el enemigo te llena de bienes con el objetivo de mantenerte distraído y lejos de Dios. El problema no son las riquezas, el problema es el corazón detrás de la riqueza. Jesús reprende justamente a estos fariseos porque ellos se estaban engañando a sí mismos. Se creían justos por dar su diezmo. Cumplían con la ley, sí, pero su corazón estaba corrompido detrás de la riqueza. Su corazón estaba mal. ¿Por qué? Porque ellos decían, tengo dinero, hay riquezas, Dios me está bendiciendo, Dios aprueba lo que yo hago. Pretendía que se le tuviera por personas santas y de una devoción excelente. También eran muy estimados delante de los hombres. Engañados por las apariencias, los hombres los estimaban y los aplaudían. No solo como a personas buenas, sino como a los mejores. Dios, quien conocía el corazón de ellos, sabía quiénes eran verdaderamente. Por eso les dice, sepulcros blanqueados. Es una necedad pretender justificar delante de los hombres y aparentar ser muy santos si tu corazón no lo es. Si tu corazón no es puro en la presencia de Dios, a quien no podemos esconderle nada. Pero a veces nos vamos con la finta de que, bueno, los demás creen que soy santo, entonces como los demás creen, yo también me la creo. Y crees que Dios acepta tu pecado y que va a decir, está bien, no pasa nada, por eso tengo abundancia económica, por eso tengo salud, por eso la gente me ve bien. Pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Es una necedad juzgar a las personas por lo que los demás dicen de ellas. El versículo dice, lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Muchas personas a quienes los hombres desprecian y no aprueban o condenan, ¿qué crees? Hay muchos de ellos que vas a decir, ¿a poco en el cielo? Cuando yo llegue te vas a ver con esa persona. ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Te van a decir. Dios puede aprobar y aceptar a personas que a lo mejor tú no apruebas ni aceptas por lo que ves, pero Dios sí ve lo que realmente es relevante. ¿Cuánto éxito puede tener una mamá? ¿Cuánto éxito puede tener una mamá en este mundo? Y lo único que hace es orar por su hijo alejado, por su hijo que está lejos de Dios. En este mundo, ¿qué tiene de exitoso eso? Pues qué buena mamá, qué buena onda ora por su hijo. Pero ¿la ves como exitosa? Si yo hoy puedo estar acá siendo pastor de esta iglesia, hablándote lo que te estoy hablando, es porque un día mi mamá en Argentina oraba lo que Dios ya le había mostrado, que Dios iba a hacer conmigo y en mí. Pero no lo vemos como exitoso, no lo vemos como relevante. ¿Por qué? ¿Qué vemos como relevante? A lo mejor una persona que ofrenda $10,000 a la iglesia. No, mis respetos. Mi respeto a esa persona que se ofrenda suculenta. O esa persona que constantemente todo el tiempo está aquí. Hay que limpiar, yo voy. Hay que cantar, yo canto. Hay que pasar las letras, yo las paso. No, qué devoción de esa persona. ¿Qué tiene más éxito? ¿A qué estamos valorando? Es fácil justificarnos a nosotros mismos porque palabras suaves y una sonrisa amable pueden engañar a cualquiera. Y te doy un ejemplo. Llega esa persona difícil con la que ya tuviste un roce y estás siendo parte del ministerio de anfitriones en la puerta y te toca darle la bienvenida. Entonces viene la persona difícil y le dices, Dios te bendiga, bienvenido. ¿Qué tal mi actitud? Bien, ¿no?
Pero por dentro estoy pensando, que Dios te bendiga, bienvenido. Sí, la neta que Dios te bendiga porque te hace falta. Hace falta que Dios te bendiga porque estás bien en el hoyo. Y a veces así somos. Así nos escondemos. Eso es lo que hay en nuestro corazón. Podemos engañar a las personas, podés engañar a los pastores, pero a Dios podés engañarlo. A Dios que conoce tu corazón. Cuando servís a Dios es imposible ser justificado. Perdón, cuando servís a otro Dios es imposible ser justificado ante Cristo. Cuando servís a otro Señor que no es Cristo, lo que los demás piensan de vos, es muy importante. Es muy importante. No le voy a hablar mal a mi esposa delante de la gente porque, no, ¿qué van a pensar de mí? Van a ver que no tengo dominio propio, pero en tu casa, pero en tu casa te hablas como se te antoja. Haces lo que quieres. Cuando servís a otro Señor que no es Cristo, las apariencias son cruciales. Cuando servís a otro Señor, tu capacidad de poder sostener las cosas depende 100% de ti o de alguna persona que tú confíes. ¿Sabes qué? Esa persona es falible. Quien confía en Cristo y le sirve, podrá descansar en la suficiencia del Evangelio y no en las apariencias o en la capacidad de otra persona. No vas a confiar en lo que los demás dicen de ti o lo que los demás piensan de vos. Simplemente vas a confiar en que Cristo es suficiente porque Él ya lo pagó todo. Él ya lo hizo todo. Y vas a ir en pos de su palabra, cueste lo que cueste. Quien confía en Cristo podrá descansar en que en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominio, poderes o autoridades. Todo así ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Te quiero dar un ejemplo real, un ejemplo un poco fuerte que quizás a algunos no les ha tocado, a la mayoría. Pero el día de hoy tenemos aquí sentada una persona la cual tuvo que despedir a su hija. Y no la despidió por una enfermedad, no la despidió por un accidente, no la despidió porque se fue a otro lado, a otro país. La despidió porque la asesinaron. Hace un mes aproximadamente tuve el privilegio de poder acompañar a esta mujer a la audiencia donde estaba el asesino de su hija. Y ella me contaba, yo pude perdonarlo. Yo pude ver a Cristo en esto y ver los propósitos que Él tiene ahora a causa de lo que pasó. Y hoy yo puedo extenderle gracia a esta persona y perdonarla, porque eso fue lo que Cristo hizo conmigo. Me contaba también que su ex esposo no entiende cómo es que ella puede extender esa misericordia ni más ni menos que al asesino de su hija. No te estoy hablando de alguien que te hizo daño y te ofendió y, ay, no me miró bien. El asesino de su hija pudo extender gracia y perdón. Y eso es ilógico y es irracional para este mundo. Que alguien a quien le matan su hija pueda perdonar a esa persona. Pueda extender gracia y misericordia. ¿Sabes qué? No lo es para Dios. Porque ella confía en la suficiencia del Evangelio. Por eso pudo hacer algo así. Entonces a ti no te toca vivir esto. No te toca vivir algo tan fuerte como esto. Pero vámonos un poco a lo más práctico, a la vida cotidiana. Si Dios te dice que tenés que perdonar a esa persona que te humilló delante de todos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué van a pensar los demás compañeros tuyos, familiares, quien sea, que haya visto cómo te humillaron? ¿Qué te dirían? No te dejes. No seas débil. ¿Por qué lo perdonarías? No merece tu perdón. O cuando un oficial te para por exceso de velocidad. Y esto es un ejemplo que me contaron en el grupo misional. No voy a dar nombre, obviamente. Los del grupo saben. Un ejemplo
de que cuando te pare un oficial por exceso de velocidad y te diga que te va a tener que retener el coche, y tú le dices, oficial, hay 500 formas de poder solucionar esto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a mantener tu integridad? ¿O vas a ceder? Porque quien gobierna tu vida es quien va a delimitar, va a mostrar cuáles son tus acciones. Si tu vida es gobernada por ti, si tú le estás sirviendo a tu propia persona o a las riquezas, Dios va a estar en un segundo plano. Dios va a tomar otro lugar. Rechazamos el mensaje de Jesús porque nos pega justo donde más nos duele. Nos da justo ahí donde si te estás adorando a ti, tú dices, Señor, no seas gacho, no me pidas esto. Pero aquellos que sirven a Cristo, la idea de que Dios conoce todos mis pensamientos y mi corazón es un consuelo. Pero para aquellos que se sirven a sí mismos, la idea de que Dios conoce tu corazón es una maldición. Es un castigo, no es bueno. Aquel que no le sirve a Dios, imagínate, una persona que no le sirve a Dios, donde tiene en su mente y en su corazón lleno de pecado. No digo que nosotros, que los que servimos a Dios, no estamos llenos de pecado, pero estamos rindiéndolo. Simplemente la diferencia es que uno no se rinde y el otro sí. Aquel que no se rinde, le da rienda suelta a su pecado. Dios conoce ese corazón. Dios conoce ese pensamiento. Y Dios juzga nuestros corazones con diferentes valores a los nuestros. Los hombres pueden honrar a alguien por su riqueza, por su despliegue público de espiritualidad. Pero Dios ve quiénes somos realmente. ¿Quién eres delante de Dios? Si Dios nos revelase lo que Él ve, ¿qué veríamos? ¿Qué pasaría si ahora Armando le pone play y sale ahí todos tus pensamientos? ¿Podrías? ¿Estarías dispuesto? ¿Veríamos a una persona que sirve a Dios o veríamos a una persona que sirve al mundo? ¿O una persona que se sirve a sí mismo? Los fariseos se engañaron a sí mismos creyendo que servían a Dios, pero en realidad estaban sirviendo a sus propios deseos. Versículo 15 dice, ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, por lo que entre los hombres es de alta estima, abominables delante de Dios. ¿Cómo saber si me estoy sirviendo a sí mismo o a Dios? Muy fácil. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, nos deja ver cómo se ve una persona que sirve a Dios y no a sí mismo. Filipenses 3, capítulo 8 dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Estás dispuesto a perderlo todo y considerar todo como basura? ¿Estás dispuesto a perder tu negocio? ¿Estás dispuesto a perder tus hijos? ¿Estás dispuesto a perder tu familia, tus padres? ¿Qué anhelas? ¿Qué atesoras? Piensa en eso que atesoras. ¿Estás dispuesto a perderlo? Con tal de conocer a Cristo, ¿estás dispuesto a considerarlo como basura? Porque si dices, no, esto no, pues quizás en esa área estás sirviendo a ti mismo y no estás sirviendo a Cristo. ¿Cuáles son las cosas que estás dispuesto a perder con tal de ganar al Señor que domina tu vida? Si te estás sirviendo a ti mismo, si el Dios de tu vida sos vos mismo, vas a estar dispuesto a perder a Cristo. No estoy diciendo que la salvación se pierde, porque no se pierde lo que nosotros creemos. Pero sí vas a estar dispuesto a no obedecerle. Vas a estar dispuesto a dejar de lado la palabra de Dios y lo que Dios dice y manifestar los deseos que a ti te satisfacen y que a ti te hacen bien. Si te estás sirviendo a ti mismo, vas a estar dispuesto a darle la espalda a Cristo. Si estás sirviendo a Dios, estarás dispuesto a perder todo lo que tengas con tal de ganar a Cristo. Una persona que tiene a Dios como su amo y Señor va a estar dispuesta a estimar
todas las cosas como basura, como pérdida, incluso su propia vida, con tal de conocer a Cristo. Filipenses 1, 21 al 24. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Cristo, pues eso es mucho mejor. Porque de ambos lados me siento premiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. El apóstol Pablo decía, hey, para mí, si yo vivo, vivo para Cristo. No vivo para mí, vivo para Él. Y si muero, para mí es ganancia, porque me voy al cielo y voy a estar con Él. Pero entiendo que es mejor que yo me quede en beneficio de ustedes. Eso le va a hacer bien a ustedes, lo va a hacer crecer en la fe. A pesar de que mi deseo es irme con Cristo. Pero si el Señor dispone que yo me quede, yo elijo quedarme, porque eso va a ser en beneficio del Evangelio. El apóstol Pablo tenía esto, él sabía a quién servía. El problema es que nosotros a veces pensamos que si servimos a Cristo, vamos a perder algo. Vamos a perder aquello que anhelamos y atesoramos. ¿Y sabes qué? Quizás sí tengas que perderlo. Quizás tengas que perderlo. Pero te puedo asegurar que cada vez que pierdes cosas, porque el Señor te lo pide, hay gloria en eso. Y conoces mucho más a Dios. Y Dios se glorifica en tu debilidad. El servir a Cristo es ganancia. Perderlo todo por conocerle es ganancia. ¿Sabes por qué? Porque no hay bien mayor, no hay algo mejor, no hay ninguna cosa que sea superior a Él. Y si tengo que exponer mi vida, tengo que exponer mis recursos, todo lo que soy, porque Él me lo pide y pasar una eternidad con Él, qué bueno, porque no hay nada mejor que Cristo. No puedes cumplir toda la ley para justificarte a ti mismo. No te alcanza, no puedes. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. La ley de Dios se va a cumplir sí o sí. Es nuestra tarea obedecerle de forma íntegra. Dice el versículo 16 al 18. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anunciaban las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen que un ápice de la ley deje de cumplirse. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido comete adulterio. La predicación de Juan el Bautista había producido una gran excitación en el pueblo y en toda la gente, en el gentil, en el judío, en todos. En todos había generado ese deseo de querer participar de estas bendiciones prometidas. Y cuando leo esto digo, ¿acaso los fariseos no cumplían la ley? Eran los mejores cumpliendo la ley. Pero se perdieron en el cumplimiento de la ley en lugar de entregar el corazón para el Dios de la ley. Ellos fueron su mismo Dios y entregaron su corazón a sus deseos y no a Dios. Los fariseos se justificaban a sí mismos cuando realmente quien iba a juzgarlos era Dios. Estaban valorando lo pasajero en lugar de lo eterno. Se estaban sirviendo a ellos mismos. Lo que Jesús quería hacerle ver es que ellos no podían cumplir la ley, toda la ley, para justificarse a sí mismos. Ahora que la predicación de las buenas nuevas había abierto los ojos al mundo, la gente estaba muy motivada a querer seguir el Evangelio, muy motivada a querer participar de esto. Y precisamente para que no piensen que con la predicación del Evangelio ya estaba todo cumplido, o que la inauguración del nuevo pacto anulaba la ley, lo que mandaba la ley, Jesús dice, es más fácil que el cielo y la tierra pasen a que un ápice de la ley deje de cumplirse. Con esto Jesús daba a entender dos cosas. Uno, que todo lo profetizado se iba a cumplir. Y que los aspectos morales, no los ceremoniales de la ley, lejos de ser cancelados, iban a ser perfeccionados en el Evangelio. Un Evangelio que estaba destinado con mayor fuerza a quitar las raíces del pecado para arrancarlo de una vez. Con la nueva luz de la gracia de Cristo que Él iba a derramar, los hombres iban a adquirir mayor libertad y mayor poder en el Espíritu para luchar contra el pecado y salir victoriosos.
Jesús afirmó que desde el tiempo de Juan el Bautista, él había estado anunciando el reino de Dios. Sin embargo, a pesar de que se justificaban, no vivían conforme a la ley. Y Jesús menciona el divorcio como un ejemplo para dejar en evidencia que ellos se servían a sí mismos. Cuando yo leí este pasaje, le escribo al Pablo y le digo, Pablo, este pasaje pareciese que está totalmente fuera de contexto. Pablo me ayudó ahí a ver que no, que nada que ver. Y cuando me meto a estudiar por qué está metido este pasaje acerca del divorcio, como si fuese algo random, me doy cuenta de que los fariseos estaban buscando excusas para divorciarse y de que había rabinos que estaban respaldando esas excusas para divorciarse. Ejemplo, te doy un ejemplo. Decían que si una mujer cocinaba mal, quemaba la comida, eso era motivo de divorcio. Gracias a Dios yo en ese tiempo no me hubiese divorciado porque mi esposa cocina. Pero a lo mejor hay otros que sí. Estaban buscando esas excusas para divorciarse y Dios le dice, hey, ustedes se están sirviendo a ustedes mismos. Vean lo que hacen, se divorcian uno de otro y se casa uno con la divorciada. Entonces eso es adulterio. Porque ante Dios eso no está bien. Estaban justificando estos divorcios. ¿Cómo es que Jesús pasa de hablar de la mayordomía, de la administración de nuestro corazón y después se va al divorcio y al adulterio? Pensá en el rumbo que han tomado tu pensamiento al escuchar esta predicación. Quizás cuando digo la palabra mayordomía, lo más probable es que tu pensamiento te vaya a las riquezas, a las posesiones, a las decisiones que tomas. Luego posiblemente tu pensamiento se vaya a cómo estas decisiones afectan a tu familia, las necesidades de ellos, sus deseos. Es decir, nos empezamos a centrar en nuestras relaciones. Y en este último versículo, versículo 18, Jesús nos recuerda la más íntima y fundamental de las relaciones. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido comete adulterio. Jesús considera el matrimonio como un aspecto de la mayordomía. A Dios le importa la forma en que gestionamos o cuidamos esta relación principalmente y también las demás. En ese entonces, como te digo, los judíos estaban buscando cualquier motivo para divorciarse. No valoraban lo que significaba el matrimonio. Y el ser humano tenía una expectativa y una perspectiva tan deficiente del matrimonio, caracterizado por el divorcio por cualquier motivo. Jesús se dirige a esta forma de pensamiento para recordarnos que no solo administramos las posesiones, sino también las relaciones. El modelo de matrimonio perfecto es el modelo de Cristo con la iglesia. Y cuando yo veo el modelo de Cristo con la iglesia, veo a Cristo entregándose a sí mismo para presentarse una iglesia pura y sin mancha delante de Él. Es decir, Cristo cuida a la iglesia hasta el final. Cristo la cuida y ese es el modelo que nosotros tenemos. Lo que Jesús quería decir es que nosotros no debemos intentar convencernos a nosotros mismos que vamos a serle fiel al pacto con Dios cuando no somos fieles a los pactos que tenemos en esta tierra. Cuando no sos fiel con tu cónyuge, y no hablo de adulterio solamente, cuando no honras las relaciones que tienes, cuando estás buscando simplemente alimentar tu propia vida, no podemos engañar a Dios. Él no ama lo que nosotros amamos. Su palabra permanece para siempre y es nuestro deber obedecerle sin excusas ni caretas. Te quiero preguntar en este mediodía, ¿hay algún área de tu vida que engaña a los demás y les hace creer que sos piadoso, que sos bueno, que sos santo, que sos un buen cristiano, pero que en realidad vos sabés en el fondo que no lo sos? ¿Has considerado que Dios mira tu corazón y lo conoce y que no podés engañarlo a Él? No podés cumplir toda la ley para justificarte a vos mismo. No te alcanza, no podés. No sos justo ante Dios. Justamente por eso
es que necesitamos a Cristo, que Él sí puede, que Él sí lo alcanzó, que Él sí la cumplió. Él sí, por eso lo necesitamos. ¿Has considerado que Dios te ve tal cual sos, sin careta ni disfraces? ¿Cómo estás administrando las relaciones de tu casa, de tu iglesia, de tu trabajo, de tu escuela? ¿La estás utilizando para ver qué pueden darte? ¿O los demás pueden decir, este es un siervo de Dios? ¿Cuántas oraciones no respondidas tienes ahí en tu lista de oraciones? Si es que tienes una lista, pero ¿cuántas oraciones llevas años haciéndolas y no viene ninguna respuesta? Porque justamente la respuesta para esa oración a lo mejor puede ser que va a alimentar al Señor al que sirves. Y quizás el Señor que sirves no es Cristo, sos vos mismo. Por eso no llega la respuesta a esa oración. No podés esconder tu corazón de Dios. Quizás sí de mí, sí de Pablo, sí de los líderes, de tu pareja, pero de Dios no lo escondes. No podés aparentar ser un buen cristiano cuando en realidad no lo sos. Y no podés pretender que Dios se crea tu show. ¿Quién sos cuando nadie te ve? ¿Quién sos dentro de tus pensamientos? Si pudiésemos ver tus pensamientos, ¿qué habría? Proverbios 23:7 dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Jeremías 17:9 y 10 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. ¿No podés confiar en lo que tu corazón dice? ¿No podés confiar en lo que los demás dicen de vos? No podés confiar ni siquiera en lo que vos pensás de vos mismo. Por eso es que necesitamos a Cristo, para que Él nos pueda abrir los ojos y nos permita ver quién realmente somos ante Él, no ante los demás, ante Él. ¿Y cuál es nuestra condición? Si Cristo es tu Señor, su palabra será tu guía, vas a buscar obedecerle más allá de cualquier comodidad, gusto o conveniencia. No te engañes, Él no puede ser burlado. Nosotros hemos sido desleales a nuestro pacto con Dios. Nos engañamos a nosotros mismos disfrazándonos de piedad y de espiritualidad. Hemos sido obedientes a medias y no de forma íntegra. Sin embargo, Jesús no fue desleal al pacto con Dios. Él obedeció de forma íntegra y cumplió su palabra. Él jamás se engañó a sí mismo, sino que expuso todo de sí por serle fiel al Padre. Él sí fue lo que hoy nosotros no somos. Por eso necesitamos venir a Él y rendirnos una vez más. Necesitamos a Cristo porque sin Él seríamos, ¿qué crees? Los más santos y más respetados delante de todos. Pero ante Dios seríamos los más abominables. Sin Cristo no podemos hacer nada. Sin Él nos seguimos mintiendo a nosotros mismos. Te invito a que cierres tus ojos. Dios, cuánto necesitamos de Cristo. Cuánto necesitamos ese varón perfecto que sí es todo lo que yo no soy, que sí cumplió todo lo que yo no puedo cumplir. No me permitas, Señor, creer que soy un buen administrador de tu gracia, cuando en realidad lo único que estoy haciendo es aprovecharme de tu gracia. Señor, abre nuestros ojos para desnudar todo aquello que está siendo escondido incluso de nosotros mismos y que tiene nombre de pecado ante ti y que tiene ante nosotros nombre de piedad. Permítenos, Señor, conocerte, caminar hacia eso y danos, Señor, el valor, la valentía, Señor, para dejar esos pecados que nos rebeles. Danos, Señor, oídos solamente para ti. Permítenos no escuchar el temor, no escuchar el miedo, Señor. No escuchar esas voces que vienen a hablar en tu contra. No escuchar mi propia voz que se justifica ante ti.
sino escuchar solamente tu voz, Señor. En tu nombre, Jesucristo, oramos.